Dios te bendiga. Estamos llevándote el mensaje, ese mensaje poderoso que Dios ha permitido dar a través de este medio, radio, internet, video, internet. No te olvides de sintonizar, porque es maravilloso recibir el mensaje a través de este medio. Hablándole tu pastora Connie Blanco, de la Congregación Cristiana Viento Recio, y cuenta los testimonios maravillosos que Dios está haciendo por esta palabra poderosa que Dios te da allí en tu casa, en tu oficina, donde te encuentres. Vamos a estar leyendo en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 26, de versículo 40. Jesús ora en Getsemaní. Lo importante de la oración, cuando el Señor nos da ese mandato, tenemos que esforzarnos a hacerlo, porque si no lo hacemos, nosotros no vamos a ver esa gloria de Dios, esas bendiciones, esa respuesta. Aún Dios, el mismo Jesús tuvo que orar en todo momento para resistir lo que él estaba pasando. Y dice aquí, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo voy y oro. Mire, en el versículo 36 dice que el Señor, ahí mismo en el 37 le dice: orad junto conmigo, porque la oración es una ayuda, porque puedo estar orando por ti. Pero si tú no tienes un corazón esforzado a someterte a una disciplina y a un levantamiento diario en todo momento de orar, como dijo Jesús, orad para que no entréis en tentación. Y dice en el versículo 40, Jesús estaba triste, en el 38 estaba muy triste hasta la muerte. Y él necesitaba orar para resistir ese peso del pecado, ese peso de la carne que llevaba de la humanidad. Necesitaba orar. Nosotros necesitamos orar en todo tiempo, pero no vivir de la oración del hermano, del pastor, del familiar. No, es la oración tuya. La oración que hacemos nosotros para ti es un apoyo, es una ayuda. Pero la oración más importante que Dios tiene en cuenta y va a responder inmediatamente lo que tú pides, es la oración tuya. Esa es la oración que Dios va a responder y accionar, porque no solamente es orar y no accionar. Tenemos que orar y tomar todo en acción, levantándote y pensando que hay que velar, porque el tiempo está fuerte, los tiempos ya están cercanos y Jesús está a las puertas. Y dice en el versículo 40, y vino Jesús a sus discípulos. Él vino a sus discípulos y los halló que durmiendo. Tremendo. El enemigo siempre pone un sueño, una pereza en la oración, y no debemos de dejarnos meter ese enemigo de enfriamiento, de tibieza y de abandono en la oración. ¿Por qué? Porque podemos entrar en tentación, y eso es lo que quiere el enemigo, que dejemos de orar para entrar en tentación. Mire que vemos que en muchas partes que no llevan esta verdad poderosa, allí oran y hacen cosas y rezan y muchas cosas, en las equivocaciones. ¿Cuánto más? Y andan todo el tiempo en eso. ¿Y cuánto más tú y yo, que conocemos la verdad del Señor Jesucristo, tenemos que andar con un corazón esforzado, orando por la palabra viva, pidiéndole al Señor que interceda, el Señor Jesucristo, por lo que tú estás necesitando en esta hora? Y vino luego Jesús a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Mire que el Señor está llamando a que oremos una hora siquiera, de clamor, de oración, de fe, no de sacrificio ni orar por orar, no, es de gemido, de lamento y llanto al Padre Celestial, para que allí el Espíritu Santo, como lo dice en Romanos 8:25, gima con gemido indecible
para conceder la petición según su voluntad de Dios, según la voluntad de Dios. Y le dice, ¿no habéis podido orar? Así los pastores, los hermanos, cuando están en oración, le dicen a aquel que está durmiendo, que está enfriándose en oración, no podéis orar siquiera una hora por una respuesta de lo que te está pidiendo, de lo que estás pidiéndole al Señor. Es el mandato. Si nosotros no sabemos orar, Dios nos dio una oración hermosa. ¿Cuál es la oración más hermosa que Dios nos haya podido dar a todos, a toda la humanidad? Fue la oración que dejó el Señor Jesucristo. Cuando los apóstoles le dicen, enséñanos a orar, el Señor Jesucristo lo único que les dice es, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino a mí, venga tu reino ahora mismo a mi hogar, a mi familiar, y hágase tu voluntad en mi vida, no la voluntad mía, sino tu voluntad. Perdónanos, que yo perdono también a todos aquellos que me ofenden. Es lindo esa oración hermosa que nos dejó el Señor Jesucristo en su palabra viva. Es lo que tú tienes que hacer cuando nosotros no sabemos orar. Padre nuestro, y orarlo, y orarlo, y orarlo todo el tiempo. Si es de orarlo las 24 horas, orar, hacer esa oración del Padre nuestro en tu vida. Y allí viene el Espíritu Santo, viene el reino de Dios a ese hogar, viene el reino de Dios a esa nación, viene el reino de Dios al ministerio, a tu vida, y comienza a hacer cosas maravillosas. El Señor, aquí Jesús le reprocha a sus discípulos, a Pedro, ¿por qué no oráis conmigo una hora? Una hora manda el Señor a orar. Dios nos da 24 horas. Qué lindo es el Señor que nos dé 23 horas para hacer lo que queramos y dedicarse una hora con gemido, con oración, con esos pensamientos puestos en la palabra viva, en el Señor. Y dice en el versículo 41, velad y orad, para que no entréis en tentación. ¿Por qué los discípulos entraron en tentación cuando Jesús allí fue llevado a la cruz del Calvario? Cuando Judas lo entregó, ¿por qué entraron en tentación? Porque no oraron. Y Jesús siempre les decía, oráis para que no entréis en tentación. Y no oraron, no hicieron caso. Así está ahorita la humanidad. El Señor les está diciendo, el tiempo está cercano. Mira que la cosecha está lista. Mira que la siega está lista. No te duermas. Mete la hoz y saca la cosecha de las almas, para que vengan allí a la salvación, a la bendición, para que reciban la bendición del Padre, el perdón. Qué hermoso. Yo estoy a las puertas, dice Jesús, y estoy llamando, y estoy diciendo, ven conmigo, ora conmigo, intercede que yo estoy, abre tu boca que yo estoy gimiendo, intercediendo ante el Padre, para que tú no seas zarandeado, para que tú recibas la respuesta de sanidad, para que tú recibas la respuesta de salvación, para que tú recibamos en el hogar la respuesta de la unidad, de la restauración. No podemos estar nomás en la oración de Jesús, en la oración del hermano, del pastor. La oración más grande y poderosa que ahora mismo Dios te responde es la tuya. Cuando Él te ve ese corazón esforzado, levantado allí a interceder por la petición, interceder por el ministerio, por los pastores, por los hermanos que se están alejando, por tu familia, por el gobierno, por las naciones, por el negocio, por la sanidad, por tantas cosas que tenemos que interceder, y en una hora lo podemos hacer. Y mañana ya caminas, no caminas en una hora, caminas en 2 horas, en 3 horas. Cuando vienes a ver, estás velando las 24 horas en el Señor, en los caminos del Señor, meditando en la palabra de Dios. Y dice aquí, para que no caigáis en tentación, hay que orar en todo tiempo, pero que esa oración sea de acción espiritual, no carnal,
sino accionando espiritualmente. ¿Y cómo es accionando espiritualmente? Teniendo ese amor por las almas, orando para que se levanten, nos levantemos, cada uno en la unidad, en el amor, en el perdón. Teniendo ese accionar de buscar, de ir a orar por la viuda, por el hermano, por el que está en la cárcel, por estar, si estamos en otra nación, allí espiritualmente unidos, si no estamos físicamente unidos allí. Voy a estar unido con este hermanos, con este familiar, para que Dios ahora mismo nos ayude a no caer en tentación. Allí Dios, Jesús llama, le dice, le reprocha: ¿no habéis orado, Pedro, 1 hora conmigo? ¿Por qué lo decía Jesús? ¿Por qué lo dice Jesús y le deja escrito en esta palabra de Dios? Porque Él nos ama. Y Él no quería que ninguno de nosotros cayésemos en tentación, ni los apóstoles, nada. ¿Y por qué cayeron en tentación? Porque no oraron. No oraron. Se dejaron coger más del enemigo, que les ponía el sueño, la pesadez, la pereza. Y allí Pedro lo niega, Judas lo entrega, el otro sale corriendo, se esconde cuando se lo llevaron a la cruz del Calvario. Todos lo dejaron solo. Cayeron en tentación, dejando solo a Jesús. Y todos allí escondiéndose, con temor y temblor. Después que habían dicho: yo voy contigo a la cruz, yo muero contigo, yo no te niego. ¿Y por qué cayeron en tentación? Porque no oraron. Así que nosotros estamos orando por ti, para que el Señor te guarde y no seas zarandeado por el enemigo. Y el Señor cada día camines y guardes la salvación y cuides estos caminos hermosos, porque es tiempo de que ya tú tengas esa bendición sobrenatural de promesas que Dios te ha hecho, te ha dicho en su palabra viva. Dile: Señor Jesucristo, ayúdame a creer cada día más y más en ti, que tú moriste, resucitaste para darme perdón, vida en abundancia, sanidad. Perdóname mis pecados. Sigue lavándome con tu sangre, sigue ayudándome para yo estar levantado en oración. Padre del cielo, yo te doy gracias por todos los que escuchan estos mensajes, que ellos reciban esa bendición grande, que ellos reciban ahora mismo un levantamiento poderoso en su corazón esforzado, a orar, a clamar, para que tú ahora mismo les des la respuesta de lo que están necesitando. Reciban esa sanidad, reciban esa bendición, esa libertad de los problemas jurídicos que tengan, esa libertad que necesitan allí tener si están en cualquier atadura, en cualquier problema. Ahora mismo el Señor rompa esa atadura, esas prisiones de las cárceles, y salgan libres para llevar esa libertad, ese levantamiento a todos aquellos que les abre. En nombre de Jesús. Llámanos, visítanos, estamos clamando, cuenta tu testimonio, estamos clamando por ti, para que sigas levantándote a llevar esa palabra poderosa a todos los que la necesitan. Dios te bendiga.